Bueno, en primer lugar, quisiera poner algo de contexto a la propuesta de Ciudadanos, ya que sin el contexto, el texto no tiene sentido. Después que la derecha venezolana promulgara a finales de los años 90 la liquidación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el gobierno bolivariano rescató el sistema de pensiones venezolano y ha protegido permanentemente a los pensionados y jubilados durante más de 2 décadas. De hecho, no solo se rescató el sistema de pensiones venezolano, sino que el número de beneficiarios se incrementó exponencialmente y de forma sostenida, pasando de 376.490 en el año 98 a 3.081.381 en el 2016. Para que nos entendamos, en el 1998 apenas 19% de las personas en edad de recibir la pensión de seguridad social lo hacía y en 2016 la recibe el 84,67% de los que tienen derecho. Pero no se trata solo de la cantidad de personas, sino también de las cantidades de las pensiones. Unas pensiones que hasta 1999 eran de miseria, ya que se mantenía la cuantía del último salario del trabajador, sin importar la inflación, que en Venezuela siempre ha sido alta. Solo en 2016 se han realizado 4 aumentos de salario mínimo y pensiones. En enero, 52%, en mayo, 35%, en septiembre, 93%, y el pasado 27 de octubre se anunciaba el 4º incremento de 2016 del 40% del salario mínimo integral, incluyendo pensiones para todos los trabajadores con efecto a partir de ayer, 1 de noviembre. Pero el problema radica en el efecto perverso de la especulación cambiaria, manipulación artificiosa del precio no oficial de la divisa internacional dólar como parte de la guerra económica que se libra contra el gobierno sobre la moneda venezolana, el bolívar. El presidente Hugo Chávez incorporó a los pensionados en el exterior el convenio cambiario al considerar que se trata de un sector sensible y vulnerable, de modo que los montos correspondientes a sus pensiones en el exterior permanecieran protegidos a través de los mecanismos gubernamentales para regularizar los precios del dólar y proteger la economía nacional. Una situación que ha continuado con el presidente Maduro y, de hecho, el Estado venezolano no ha dejado de otorgar nuevas pensiones, incluyendo a sectores que jamás se habían beneficiado de este derecho social. En España, al día de hoy, hay alrededor de 4.000 pensionados y jubilados venezolanos, amparados por los distintos convenios suscritos entre Venezuela y España. Los consulados de Venezuela y la propia embajada en España están en contacto permanente con sus conciudadanos y han recibido a representantes de distintas asociaciones de pensionados y jubilados en España, preocupándose por suministrar a las autoridades en Caracas toda la información para que la problemática se resuelva lo antes posible. Otro aspecto del contexto es una coyuntura económica muy crítica que provoca un lamentable retraso en el pago de las pensiones, algo que el gobierno venezolano ha reconocido. El atraso comenzó a finales de 2015 por la escasez de divisas en el país. El presidente Nicolás Maduro declaró que la diferencia de los ingresos petroleros de enero de 2015 frente a los ingresos de enero de 2016 representaron una caída de casi 1000% en los ingresos de la nación. Pasaron de 815 millones de dólares a apenas 77 millones de dólares, solo en ese año. Y todo esto ocurre en un clima de agudización exponencial de las acciones de sabotaje de la derecha opositora para acabar con el gobierno de Maduro. Entre las acciones que inciden en el sistema de pagos internacionales venezolano, destaca la decisión arbitraria e injustificada de Citibank de cesar sus operaciones como banca corresponsal de Venezuela, es decir, de las cuentas por las cuales el país realiza sus pagos en el extranjero. Conocemos los esfuerzos del gobierno venezolano para atender de manera efectiva la problemática generada a los pensionados y jubilados en el exterior, buscando salvaguardar todos sus derechos. Y visto el contexto y los antecedentes, este grupo no tiene ninguna duda en que estos esfuerzos están orientados a que los pensionistas venezolanos residentes en España recuperen sus pensiones lo antes posible y por esta razón no vamos a apoyar la propuesta que presenta y que da a entender que no existe tal voluntad.
Más aún cuando hace pocos días todas las fuerzas vivas de Venezuela, junto con el Vaticano y el señor Rodríguez Zapatero, han comenzado los acuerdos de paz entre todos ellos. No quisiera acabar mi intervención sin preguntarme sobre la obsesión de ciertos grupos parlamentarios sobre Venezuela y su falta absoluta de interés sobre países como Arabia Saudí, un gran cliente de la industria armamentista española y un violador sistemático de los derechos humanos, o Turquía, que persigue periodistas, maestros, sindicalistas y al pueblo kurdo, por poner dos ejemplos de mucha más proximidad. Gracias. Muchas gracias, señora Zurra.